Bueno, aquí continuamos. Ahora entramos a Apocalipsis capítulo 6, pero en la parte 8 de este estudio. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Los sellos, el 12. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Vámonos con Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Vámonos al libro de Isaías, capítulo 13, versículo 10. Capítulo 13, versículo 10, libro de Isaías. Estas escrituras corresponden. Profecía sobre Babilonia, el versículo 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y vamos a volver a hacer énfasis en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, en el 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Isaías capítulo 13, versículo 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y su lucero no darán su luz. ¿Y qué dice el Señor? En Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. He aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre. Y dice en en Isaías capítulo 13, versículo 10, por los cuales las estrellas de los cielos y su lucero no darán su luz. Y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Habla sobre la caída, profecía acerca de Babilonia. Amén. Estas son cosas finales que ocurrirán en tiempos finales. Amén. Vámonos ahora al libro de Marcos, Evangelio de Marcos, el libro de Marcos, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 24. Estas escrituras corresponden la venida del Hijo del Hombre, el 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Y qué nos dicen las escrituras? ¿Qué nos enseñan las escrituras? En Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Haciéndole énfasis, Marcos capítulo 13, versículo 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Amén. Corresponden estos versículos. Amén. Esta parte corresponden a estos versículos. Vámonos ahora a Apocalipsis capítulo 16, versículo 18. El versículo 18. Estas escrituras corresponden las copas de ira. El 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. Haciendo énfasis, Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre. Y aquí nos confirman el Señor en las escrituras. Amén, porque estos son juicios, las copas de ira. Apocalipsis capítulo 16, versículo 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. No lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y dice el Señor en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo
gran terremoto. Y este terremoto fue tan grande que el sol se puso negro como tela de silicio. La luna y la luna se volvió toda como sangre. Aquí está hablando de los juicios. Amén. La luna se volvió toda como sangre. Amén. La luna se refiere a la tierra. Amén. Porque son juicios, son los juicios de Dios, la copa de la ira sobre la tierra. Amén. Entonces, haciéndole énfasis nuevamente, Apocalipsis capítulo 16, versículo 18. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Son tiempos finales. Amén. Son los tiempos finales. Amén. Es para tiempos finales lo que va a pasar aquí. Las copas de la ira. Vámonos ahora al libro de Lucas. Lucas. Un momento, por favor. Lucas capítulo 21. Evangelio de Lucas, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 25 y 26. Estas escrituras corresponden la venida del Hijo del Hombre, 25 y 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas. 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Y qué nos dice el Señor en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12? Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Son las copas de la ira. Amén. Es la ira del Señor. Y en Apocalipsis capítulo 21, versículos 25 y 26, entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Amén. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovida. Amén. Vamos a continuar. Vámonos ahora al libro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, versículo 10 y 11. Estas escrituras corresponden: devastación de la tierra por la langosta, el 10 y el 11. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Haciendo énfasis en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. A ver. Capítulo 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Amén. Haciendo énfasis en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 10 y 11. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos y el sol, y la luna se oscurecerá, y las estrellas retraerán su resplandor. 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Amén. Vamos a continuar en el libro de Joel, capítulo 3, versículo 15. Estas escrituras corresponden: juicio de Jehová sobre las naciones. Amén. La venida del hombre, el juicio sobre las naciones. 15. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. El sol y la luna se oscurecerá. Amén.
y las estrellas retraerán su resplandor. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, el sol y la luna se oscurecerán. Amén. Y las estrellas retraerán su resplandor. Vámonos ahora a Amos capítulo 8. Libro de Amos capítulo 8, versículo 9. Estas escrituras corresponden. El juicio sobre Israel se acerca, el versículo 9. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tiniebla la tierra. El día claro, son los juicios. Amén, son para las partes finales. Vámonos ahora a Sofonías capítulo 1. Libro de Sofonías capítulo 1. Versículo 15, estas escrituras corresponden. El día de la ira de Jehová, el 15. Día de ira, aquel día de angustia y día de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Amén. Ese será ese día. ¿Cuál día? Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. En Sofonías capítulo 1, versículo 15. Día de ira, aquel día de angustia y día de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Amén. Hasta aquí ha sido esta parte, la parte 8, Apocalipsis 6:12. Ahora volvemos con la parte 9 de este estudio. Venga, hasta ahora.